Yo escogí el siguiente ejercicio para el remedial número 3 de química sobre estequiometría. Ok, nada más como para contemplar, esta es la siguiente ecuación química que vamos a usar. Inicialmente leí el texto, pero observo que no me aporta nada a lo que realmente nos interesa, que es la ecuación química. Después me puse a analizarla y observo que está balanceada la ecuación. Entonces podemos proseguir a leer lo siguiente. Calcula la cantidad de carbonato de calcio que se reaccionará con 400 mililitros de una solución de ácido sulfúrico al 40% en masa, cuya densidad es de 1.3 gramos sobre mililitro. Ok, lo que hice aquí fue únicamente colocar mis datos de este lado, en donde lo que nos están pidiendo es la masa del carbonato de calcio. Nos están dando el volumen de ácido sulfúrico y nos están diciendo que su densidad del ácido sulfúrico es de 1.3 gramos sobre mililitro, no es sobre mol. Aquí yo me confundí. Ya que tenemos nuestros datos para resolver el ejercicio, sabemos nosotros que tenemos que aplicar la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen. Tenemos que despejarla para que podamos obtener la masa del ácido sulfúrico. En este caso quedaría como masa es igual a densidad por volumen. Sustituimos los datos de la siguiente forma, ya que son estos mismos datos de acá. Hacemos la operación y nos queda 520 gramos. Ojo, pero esta no sería la masa con la que tendríamos que trabajar, ya que nos dice el problema que está al 40% en masa. Aquí está la clave. Tenemos que multiplicar por 0.40 esta cantidad de aquí, para que entonces nos dé 208 gramos. Esta es la masa con la que vamos a trabajar nosotros. Ya que sacamos esta cantidad, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que sería masa de carbonato de calcio que reacciona es igual a masa de ácido sulfúrico por cantidad estequiométrica del carbonato de calcio entre cantidad estequiométrica del ácido sulfúrico. Recordemos que la cantidad estequiométrica se calcula con el peso molecular, por coeficiente estequiométrico. Entonces estos datos los sacamos de esa forma. Únicamente sacamos los coeficientes, las cantidades estequiométricas con la fórmula que ya les planteé. Nada más sustituimos los datos y hacemos la operación para que nos dé como resultado 212.26 gramos, que como vemos coincide con la respuesta correcta. Únicamente varían unos dos decimales por cuestiones del punto decimal. El siguiente problema nos dice que tenemos que calcular la masa del dióxido de carbono. Mismo proceso tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con esta masa que es la que está reaccionando en la ecuación química. Nada más que sustituimos, en vez de ahora calcular la masa del carbonato de calcio, vamos a calcular la masa del dióxido de carbono. Por lo tanto, la cantidad estequiométrica se va a cambiar también aquí por la del dióxido de carbono. Y se mantiene todo igual, trabajamos con los mismos valores, sacamos la cantidad estequiométrica del dióxido de carbono, la cantidad estequiométrica del ácido sulfúrico ya la sacamos en el ejercicio anterior, multiplicamos todo esto y nos da como resultado 93.32, que como vemos coincide con la respuesta final. Únicamente varían un poco los decimales por la cuestión de que también teníamos decimales variados en el anterior ejercicio, pero el procedimiento es correcto. En el problema 3 nos dice indica la cantidad de moles del carbonato de calcio, del ácido sulfúrico y de los siguientes compuestos que quedan. En este caso, seguimos acomodando nuestros datos de este lado. Como ya tenemos las masas que reaccionan del dióxido de carbono, que sería del carbonato de calcio, que sería esta, y del ácido sulfúrico, que sería esta, únicamente tenemos que aplicar la regla de 3, que sería si un mol de dióxido de carbono es igual a 44 gramos, ¿cuántos serán X moles de dióxido de carbono con 93.29 gramos? Por lo tanto, sabemos que aquí sería 12.12 mol de dióxido de carbono. Entonces, comprobamos que nuestra respuesta sea la misma, y sí, es la misma.
Lo mismo hacemos con el carbonato de calcio. Como ya habíamos sacado su masa, únicamente aplicamos la regla de 3 para saber los moles que aportaría en esta cuestión. Y vemos que también serían 12.12. Serían 2.12. Vamos a la respuesta. Y sí, serían 2.12. Para el agua, tenemos que aplicar esta fórmula de aquí. Es el mismo proceso que hemos estado siguiendo todos los demás ejercicios anteriores. Aplicamos la misma fórmula, las cantidades estequiométricas, y como resultado nos da 38.19. Lo tenemos que aplicar en la regla de 3 para que entonces nos dé 2.12 moles. Checamos que sí sea, y sí, es 2.12 moles. Y ese es el mismo procedimiento que se tiene que hacer para calcular este compuesto que me faltó. Únicamente no lo calculé aquí porque no me quedaba espacio, pero es la misma forma que calcularlo con el procedimiento del H2O o del agua. Para los últimos dos problemas que nos marcan, nos dice escriba la masa de reactivos y escriba la masa de productos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que la masa de los reactivos y la masa de los productos tiene que ser la misma por la ley de la conservación de la materia, en donde dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como ya sacamos con los demás procedimientos las masas que están reaccionando de todos los elementos que forman la ecuación química, únicamente los sustituimos. Así vamos a hacer un zoom y sería esta la de el carbonato de calcio, la del ácido sulfúrico, y así con cada una. Entonces hacemos la suma de estas dos y da de 420.24. Hacemos la suma de estas tres y da de 420.22. Nada más varía un poco con las cantidades por el punto decimal, pero vemos que son nada más, serían 2 centésimas que haría diferencia, pero podemos concluir de esto que está correcto nuestro procedimiento, ya que no varían tanto las masas que se están produciendo o están saliendo. La misma cantidad de masa que está entrando es la misma cantidad de masa que está saliendo. Por lo tanto, podemos comparar esta respuesta con esta de aquí. Vimos que está correcta y en las dos son la misma. Entonces, están bien. Muchas gracias por su atención.